Bienvenidos a Finanzas en Bloques, un podcast sobre criptoactivos y blockchain. En este séptimo episodio charlamos con Fabián Espinosa, abogado con una especialidad en Derecho Informático. Aprovechamos su expertise para hablar acerca de la historia de la regulación de cripto en Bolivia y qué es lo que podemos esperar en los próximos meses. Espero disfruten el programa. Bienvenidos a Charlas en Bloques, un podcast sobre criptoactivos y blockchain. En este episodio tenemos un invitado de lujo, Fabián Espinosa Valencia, abogado en Derecho Informático. Querido Fabián, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Igualmente, ¿qué tal? Qué gusto. Bien, para los que no te conocen, como ya es costumbre aquí en el programa, por favor, si puedes presentarte, comentarnos un poco acerca de qué es lo que haces, un poco la experiencia que tenés en torno a cripto, para que puedan conocerte mejor. Sí, claro. Bueno, graduado en Derecho en la Católica de La Paz, con una maestría en España sobre Derecho Informático precisamente, y ahora egresado queriendo cerrar el doctorado en Ciencias Jurídicas con mención en Tecnologías de Información y Comunicación, con una plataforma de siempre generar incidencia en esto de los derechos digitales. Creo que he tenido la oportunidad de presentar, creo, la primera iniciativa ya por fines del 2022 sobre activos, por esta inquietud de decir por qué Bolivia otra vez más en la cola de estar prohibido de criptos, y con un recorrido ahí en una plataforma que hace control social, incidencia en derechos digitales y más que todo monitoreo de vulneración de derechos humanos en línea, que es el macro, ¿no? Con alguna experiencia también dentro de lo que es el Congreso, en la Cámara de Senadores específicamente, y ahora como asociado en una firma de Pepo Abogados, ¿no? Buenísimo. Me llama mucho la atención lo que comentás porque el 2020 el Banco Central decide prohibir que los bancos tengan interacción con los criptoactivos. Esto obviamente, como sabemos, no impide de que un ciudadano boliviano pueda tener criptoactivos, simplemente que no podía interactuar con la banca boliviana, ¿no es cierto? ¿Qué te atrae justamente a batallar, si querés, contra esta regulación o esta prohibición de que la banca tenga acceso a los criptoactivos? Mira que es bastante peculiar porque el descubrimiento ha sido como parte de un procesamiento desde la ciencia jurídica, que es la cancha nuestra, porque yo hice mi maestría en la tesis sobre los smart contracts. ¿Y esto fue qué año? 2018. Ay, recién estábamos empezando. Digamos, Sí, había una capacitación en la que me ofrecieron Bitcoin a 200 euros, que eso es lo que nunca uno debe contar, ¿no? Sí, uno nunca debe contar, pero... Cosas del fútbol. Sí, totalmente. Es, el arrepentimiento con el que uno se va a la tumba, ¿no? Sí. Y justamente en esto yo hice mi tesis sobre los smart contracts, entonces haciendo las primeras pruebas en Solidity, que además igual estaba empezando con JSON y demás, o sea, era así un prueba-error que aprendías con el profesor. En el procesamiento necesitabas valerte de la plataforma de Ethereum y necesitabas alguna transacción del fee, del gas. Claro. Y entonces ahí era como que, ¿y qué es esto? Ya en un plano bien académico. Y era, oye, pero ese es cripto. ¿Te acuerdas del que te ha ofrecido un Bitcoin? ¿Qué es eso? Y en esa interacción empecé a descifrar que de pronto esto era más que simplemente una movida financiera de algún grupo de geeks que habían comprado la pizza en aquel entonces, digamos, ¿no? Claro. Súper interesante. Entonces ahí descubrís un poco acerca de cómo funciona, de que no solamente es transaccional o especulativo, si querés, sino que hay una función detrás de todo esto. Y cómo llegas a empezar a trabajar con este tema de tal vez empujar un poco de que sí, que la regulación nos permita como bolivianos interactuar con cripto. Claro, precisamente en esa misma línea, una vez retornado acá a Bolivia desde el plano académico, es que dije, en mi propia currícula de la misma carrera no había la materia de Derecho Informático en la Católica. Yeah. Y el pleno 2018 tuve la meta de poder incursionar en esto y tuve la oportunidad de hacer nacer la materia, todo en el plano académico. Y entonces allí había un interés particular de los propios estudiantes que después primero eran de Derecho y pasaron a ser de Ingeniería, a decir cripto aquí, cripto allá, doctor, he visto esto, el otro. Entonces yo dije, en el mapa, en el esquema, viendo obviamente el ecosistema internacional, decías, ¿por qué somos de los únicos? De que, Galo, eran 6 países en el mundo que prohibían y dentro de los 6 más de la mitad no eran ni democráticos. Estamos hablando de Corea del Norte, Sudán. Decías, ¿y por qué estamos en ese mismo régimen? No puede ser. Entonces, como desde nuestra deformación profesional hay una palabrita que se llama jerarquía normativa, que no todas las normas pesan lo mismo, y resulta que la resolución que tú mencionas, que en realidad le antecede una del 2014,
son Sí. 2 décadas de prohibición, la del 20 afinaron de alguna manera. Entonces es donde precisamente veías que era la última, o sea, era lo más débil. Porque las resoluciones son lo más débil, porque por encima están resoluciones ministeriales, decretos, leyes, tratados. Entonces decías, tiene que haber algún punto de quiebre, tiene que haber una rendija por donde pasar aquí, porque están vulnerando tu libertad patrimonial, que es un derecho constitucional. Entonces se le daba vueltas, recursos, acciones, reclamos, cartas. O sea, tengo esos folders tapadura ya de tanta interacción con Banco Central desde fines de 2022, y obviamente también al no ser solo ofensivo, o sea, no solo hacer la ofensa y hacer también la propositivo. Correcto. Propuse ya a inicios de 2023 una propuesta de resolución al Banco Central y en paralelo a la Asamblea vía iniciativa legislativa. Trabajabas toda una fachada de un ecosistema de criptos que además los activistas te jalaban de la oreja porque te decían, ¿cómo vas a querer regular la desregularización? Sí, y yo claro. me tenía que bancar todos esos gritos porque decía, eso es pantalla, porque lo que me valía de la iniciativa era que en la parte final decía disposición abrogatoria, se deja sin efecto la resolución 144 de 2020. Ese era el objetivo. Claro, eso era el todo fin. Después todo era fachada, solo que en ese entonces no lo podías decir porque tu discurso no iba a tener la coherencia Correcto. que ha ido teniendo. Y obviamente ahí hemos tenido alianzas con algunos asambleístas, que de hecho es la única iniciativa, Galo, te diría yo, de 2023 que ha confluido la firma de un asambleísta de oposición y un asambleísta del oficialismo, como para que no haya, digamos, alguna tendencia de decir, esto viene de un lado o de otro. Claro. ¿no? Y es también la única iniciativa que ha requerido respuestas de los ministerios que tienen en su archivo, ¿no? Porque a esta le precede la que nosotros presentamos con la plataforma que teníamos en La Paz, que sigue vigente en realidad, y que efectivamente está como por el proceso de ciudadanía digital te la pone más lenta y más cuesta arriba, ¿no? Pero en base a esta es que se tuvo, que además casualmente cuando presentamos esta, a la semana la bancada del oficialismo presentó casualmente otra iniciativa igual. Inclusive nos sentamos con ellos para decir, bárbaro, o sea, si es copia o no, no nos interesa. Claro. Si se han interesado en esto y se han subido a este bus, vamos juntos, porque esto nos puede dar la luz verde de obtener lo que queríamos, que Correcto. no esté prohibido. Pero obviamente ahí ya hubo este plano que no necesita descripción ahí adentro de una pulsa de intereses de otra connotación que no nos interesaba, y entonces quedó así, se archivó la iniciativa, pero justo en esa transición, como ya todos conocemos, mediados del año pasado pasó lo que tenía que pasar, que creo que en todo caso es, digamos, una buena lección o anecdótica inclusive de un caso de incidencia desde la sociedad civil y la comunidad técnica para con una política pública, ¿no? Por supuesto. Bueno, en julio del año pasado se levanta esta prohibición, ¿no es cierto?, que teníamos a los criptoactivos, pero tampoco se regula de una manera clara, ¿no? Es como que ya no está prohibido, hay cancha abierta, pero no hemos tenido normativas claras respecto a qué se puede hacer, qué no se puede hacer, quiénes son los participantes del ecosistema, ¿no? O sea, ¿qué te pareció justamente ese rol que tuvo el Banco Central de simplemente levantar la prohibición y dejar la cancha abierta? Dejarnos en lo que yo le llamo un desierto normativo. Ha sido una consecución y simplemente ha agudizado y concretizado lo que yo vengo llamando desde el fenómeno del derecho informático para con la normativa nacional boliviana, que es un fenómeno de hiperdispersión normativa. O sea, hacemos un desglose de qué quiere decir eso. En palabras fáciles, sí, es que para encontrar alguna normativa de la regulación de la era digital en la normativa boliviana, está hiperdisperso en todo lado. Tienes que buscar en una resolución de un ministerio, tienes que buscar en un decreto modificatorio de tal ley, tienes que encontrar en una ley modificatoria de una que ya no está vigente. Hay una hiperdispersión, no solo dispersión, de normas que tienen diferentes rangos. Una media resolución acá. A eso me refiero, ¿no? Entonces, efectivamente, responde y siguió respondiendo a este fenómeno, ¿no? Que obviamente igual respondía a otro tipo de problemáticas de una economía agudizada en una crisis que entiendo que estamos en una transición y demás, pero precisamente fue esto, o sea, fue parte de, y que además después ya iremos desarrollando también, que ha sido un camino
bastante pedregoso, diría yo, en el que también hay una premisa en lo que estamos acostumbrados a estudiar la ciencia jurídica desde el fenómeno del ciberespacio, que es que en estos campos la norma cuando llega tarde, y cuando llega tarde, llega mal. Correcto. Eso es recurrente, no es nuevo en esto. Entonces, con esto, que es una temática de una tecnología emergente que de por sí ya no era tan fácil de comprender, para la ciencia jurídica tampoco. Entonces es así como hay una percepción de una consecución de lo que ya sabíamos que iba a pasar, pero pasó así, ¿no? Y para terminar esta línea, que es importante seguirla, digamos, es que en una línea cronológica, como bien dices, levantan la prohibición, te dejan en el desierto normativo, y a la semana, Galo, ASFI modifica su reglamento a la semana, literalmente. 6 días hábiles, para decirlo de manera más precisa. Modifica uno de sus reglamentos de instrumentos electrónicos y dice: todo lo que tenga que ver con activos virtuales, ni superviso, ni vigilo, ni fiscalizo yo como ASFI, y es todo a riesgo del consumidor. Okay. O sea, como yo me lavo las manos. Ok. Lejos de, en todo caso, ¿por qué? Porque en la parte que nadie lee, así como los términos y condiciones que nadie lee en las aplicaciones, en los considerandos de la resolución, que es todo lo de arriba, en una de esas partes el Banco Central le dice: eres tú, ASFI, quien ahora tiene la batuta de llevar adelante alguna regulación. Y en respuesta a eso, pareciera que ASFI le dice: no, a mí no me veas, conmigo no es. Claro. Y a la semana pasa esto. Y esto estamos hablando julio del 2024. Julio del 2024. Pero ahora, y voy a saltar un poco a lo que tenía planeado hablar, pero hace algunas semanas se emite el Decreto Supremo 5384, que justamente busca regular fintechs y proveedores de servicios de activos virtuales, y se le da justamente la responsabilidad a la ASFI de que norme. Los que estaban huyendo de la responsabilidad ahora se le dijeron: necesita un marco normativo, una regulación para que esta gente opere, ¿no? Tal cual. O sea, ha sido un no pienses que te vas a ir, porque lejos de irte, lo que te toca a ti más bien es reglamentar este decreto, que de hecho hay una ganancia de plazo, porque los que conocemos de normas, hay un estándar generalmente que cuando te emiten un decreto, el reglamento tiene un plazo que es de manera estandarizada en un 80% de las normas, y pueden revisar, y quienes conocen pueden corroborar esto, son generalmente 90 días, 120 días, que son entre 2-3 meses, que es algo razonable. A ellos les han dado 40. Pero en este caso ha sido fuera de, digamos, han intentado ganar algunos días porque son hábiles, pero han comprado un poco de tiempo. Claro, y esto se entiende en un seguimiento, como te decimos, que nosotros miramos muy de cerca, esta consecución del trasfondo de cómo nace la norma, porque en realidad es justamente para intentar regular estos temas, que lo ha hecho una institución subsidiaria, por llamarlo de alguna manera, del Ministerio de la Presidencia. Entonces eso también de pronto desnaturaliza una estructura que debiese responder a una coherencia mayor de tener a un equipo técnico que rehuya de que a veces pareciera que en un cuarto de 4 paredes una serie de abogados experimentados en derecho administrativo deciden todo y nada por parte de políticas del Estado, ¿no? Entonces, en este caso podía haber sido una suerte de excepción, porque era una temática que como tal estamos intentando diseccionar, no tiene la congruencia que debiese tener, ¿no? Esto debería haber venido, por ejemplo, del Ministerio de Economía. El decreto vino del Ministerio de Economía, pero precisamente por parte de esto, que además seguramente yo no está bueno hablar de lo que uno no conoce, seguramente han debido tener algunas conversaciones internas entre actores de la propia UIF, el propio Ministerio de Gobierno, un representante del Banco Central de Bolivia, bueno, la trilogía, ¿no? ASFI, UIF y Banco Central, ¿no? Entonces, por ahí ha ido la línea en particular. Dale. Quería consultarte porque he hablado con muchas personas del ecosistema fintech y parece no haber una razón específica para que la misma regulación regule a fintechs y proveedores de servicios de activos virtuales, ¿no? O sea, que si bien pueden haber puntos en común, no están necesariamente vinculados unos dentro de los servicios de otros, ¿no es cierto? O sea, desde tu punto de vista, ¿crees que metieron todo a la misma olla como para decir, bueno, ya que estamos con este tema de que está de moda el cripto porque hay muchas personas entrando en este ecosistema, de una vez veremos esto que tenemos pendiente con la fintechs hace años? Es nuevamente un desacierto reincidente.
vuelven a reincidir porque la Unidad de Investigaciones Financieras ya ha incurrido en esto de meter a la misma olla, como dices metafóricamente, porque la UIF lo que hizo en un principio también era, con esto de que quizás estoy hablando en una suerte de paréntesis, de que por su lado decretaron que los proveedores de servicios de activos virtuales eran sujetos obligados a través de una resolución en diciembre del año pasado. Correcto. Sacaron la resolución poniendo a todos en la misma olla. O sea, era lo mismo Binance o tú mandándole $10 a tu abuela en el otro lado del mundo. Cualquier no persona había discriminación. Porque con 5 USDT ya era. Listo, persona natural que hacía transacciones. Correcto. Para sí o para otras personas. ¿No? Así, ni siquiera hacían esa precisión. Y uno decía, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué digamos, como que se aventuran a hacer esta redacción? No, porque prácticamente el 95%, si acaso no más, de la emulación normativa que tienen que hacer sin acusar con el dedo de decir estás haciendo copiar, pegar, es porque tienes que seguir los lineamientos del Grupo de Acción Financiera para Latinoamérica, que es Gafilat. Yeah. Debes hacerlo así. Pero por razones que desconocemos, pasó esto en diciembre y como efectivamente no podía sostenerse por sí sola, no ha durado ni medio mes, creo, la suspendieron con el ánimo de socializar y hacer una interacción, que de hecho yo tuve oportunidad de ser parte de esta socialización y visitas e interacción en realidad a partir de esto. Y luego se retrotrayeron a sacar con un retraso también algo extraño, si se quiere, o sea, es decir, demoraron casi un trimestre en sacar la resolución insertando la figura de que iba a ser como un negocio y para un tercero. Para terceros y con fines de... sí, correcto. Pero ¿qué pasa? Que si tú revisas el lineamiento de Gafi del 2021, cuando todavía aquí estaba prohibido, Gafi ya te decía, oye, por si acaso, si eres un Estado que vas a elegir aceptar PSAVs, proveedores de servicios de activos virtuales, entonces debes poner que sea como negocio y no para sí, sino para terceros. Entonces dice, has hecho todo ese ida y venida para volver a lo mismo que Gafi ya te decía desde el 2021. Claro. Porque este es un hallazgo bien interesante, que es como anecdótico también comentarlo, que cuando presentamos una de las iniciativas legislativas, en una de las respuestas de nada más y nada menos que el Ministerio de Economía, que es el que emite el decreto supremo de FinTech, nos responde con el dedo abajo por la iniciativa, diciendo es improcedente por donde lo veamos, ¿sí? Y dentro de esos criterios, dando la negativa, porque los ministerios dan como su informe para decir, me parece que es procedente y viable esta iniciativa legislativa, me parece que no. Decían que les parecía que no, pero por donde no lo veas. Y esto te estoy hablando también de fines del 2023. ¿Cuáles eran los fundamentos para negar esa? Eran falacias. Y no estoy dando una opinión, estoy dando hechos específicos. Falacia, argumentos falsos, ¿verdad? Sí. ¿Por qué eran falacias? Decían, yo, además, para responderte esto, a lo que quería llegar, ¿qué te decía el ministerio? ¿Y yo por qué prohíbo? Porque puedo. Así, en palabras más formales de una nota, porque te decía, Gafi dice a los estados, Estado, tú puedes tomar 3 caminos. O aceptas con una apertura total como El Salvador, como ejemplo, ¿no? O aceptas regulando con candados súper fuertes como parte de la región iberoamericana, o prohíbes. Tú ves, porque obviamente, como sabes, Gafi no puede obligarte. Correcto. Entonces, en esa línea, Ministerio de Economía me decía, yo prohíbo porque puedo. Yo he elegido y punto. Entonces, como preámbulo a responder a tu pregunta, decían, ¿por qué le decías, no? En todo este debate, en esta interacción, digamos, de recursos que yo intentaba levantar. Y eran por estas 3 falacias en particular, que son falsos argumentos. O quizás, bueno, tal vez alguien pueda retrucar esto, pero entiendo que es bastante objetivo. Te decía, yo prohíbo criptos porque es una moneda, un activo especulativo. Entonces, bueno, ok, pero también hay otros activos que son especulativos y no están prohibidos. Correcto. Te prohíbo porque con esto se hace mucho legitimación. Dices, pero con dólares americanos también y con yuanes también. Se hizo, se hace y se hará. Es una falacia. No se inventó el lavado de dinero con los criptoactivos. Es una falacia. Y además que matas al mensajero, porque evidentemente habían reportes que decían que en la ciudad del Alto habían agencias que te decían que le des dinero para que te lo iban a comprar Bitcoin y luego no veías tu plata. Lógico, eso también se hace con otro tipo de... Lo hubieras dicho, usted no ha visto Scarface. Sí, claro.
vuélvala a ver y va a entender. Sí. Pero esos eran los argumentos que además estaban sostenidos en la propia resolución del 2020. Sí, claro, recuerdo clarísimo. De hecho, en la mayoría de las clases reímos con los alumnos porque decimos, aquí están los fundamentos por los cuales en teoría estaban prohibidos y de hoy al día de mañana simplemente dijeron, bueno, no son tan malos, digamos. Exacto. Y por eso el último argumento o falacia desde el punto de vista, como te digo, creo que bastante crítico, sí, era que te decían, porque no son una moneda de curso legal. Sí. O sea, pero lógico. ¿Quién dijo que son? ¿Y quién dice que son? Tú. Entonces, lógico, si tú dices que no es porque tú dices que no es. Y de hecho, es bastante interesante terminar con no sé si argumento, porque desde mi punto de vista puede ser una falacia, es porque esto sigue vigente, como podrás haber observado, por supuesto. Y que además te genera ciertas repercusiones porque también no sabes si efectivamente poderla adecuar a una figura que quizás más adelante la podemos ver con detalle cuando podamos de alguna manera analizar los puntos más relevantes del decreto supremo de FinTech, ¿no? Sí. En particular con esto, de que no se han quedado con esto, de que no es moneda de curso legal. Ok, perfecto, pero ojo con lo que implica. Correcto. Esto. Y claro, y es raro, ¿no? Porque si bien no es moneda de curso legal, ahora el Banco Central en su página web tiene un apartado que habla de activos virtuales y tenemos ahí Bitcoin, Ethereum y Tether, o sea, USDT, ¿no? No tenemos USDC, no sé por qué, pero o sea, me parece muy arbitrario en la manera en la que toman este tipo de decisiones. Claro, digamos, o sea, ¿no? Circle diría ahí, ¿qué tienen ellos que no tenga yo? ¿No? Claro, correcto. Una locura. Pero volviendo un poco a este tema, digamos, ¿por qué crees que FinTech y los proveedores de servicios de activos virtuales no deberían estar en una misma regulación, digamos, todos agrupados? Exacto, sí. Reencauzando esa línea que decía que son reincidentes en abordar esta temática con esta imprecisión, digamos, es porque efectivamente, además, así como que de pronto se han apresurado a ponerte 40 días para que ASFI reglamente, este decreto lo tenían en deuda 2 años, Galo. Porque cuando crean, pues que de pronto también se ponen ingeniosos. Porque bajo la galera, como quien diría, han inventado la figura que hasta ahora no terminamos de tener la certidumbre que encuentro necesaria sobre la figura de empresas tecnológicas financieras, con el acrónimo de ETFs. Sí. Estas se las sacaron en una disposición adicional de la Ley del Presupuesto General del 2023. Por eso te digo que nos las deben 2 años. Claro. Y ya estaba ahí, decía... Se creará esta figura y se reglamentará y se regulará correspondientemente por reglamento específico. 2 años. ¿Por qué? No sabemos. En esta transición de que en el medio justamente levantaron la cripto, podías uno decir es parte de la estrategia. No sé, no ha sido muy efectiva. Pero por ahora, hasta ahora, el decreto que regula esto, cuando, como tú dices, meter a la misma olla, ¿qué es lo que pasa? Uno de los... máximes específicos del derecho es poder identificar a los sujetos que estás regulando. Correcto. O sea, ponerle nombre a las cosas, tan simple como eso. Pero si tú lees y relees de arriba para abajo el decreto, no vas a saber lo que es exactamente una empresa tecnológica financiera. No dice. Que digamos que nosotros nos hemos obligado a inferir que es fintech, ¿no? Sí. Tecnologías financieras. ¿Por qué? Porque además, nuevamente, es una invención, desde mi punto de vista, amable este decreto supremo, porque inventa muchas figuras. Y te voy a intentar, de alguna manera, individualizar estas invenciones. Invenciones, hago referencia a figuras que legalmente no las puedes terminar de aterrizar. Y esto no te da certidumbre y, en consecuencia, no te da seguridad jurídica. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que te dicen... no hablan de FinTech, el acrónimo del anglicismo de Financial Technologies. No, ellos hablan de innovación tecnológica. Okay. ¿Sabes cuántas veces mencionan esa figura en el decreto supremo? No. Tírame un número. 5. 10. 10 veces. Claro, o sea, 10 veces. Y dices, ¿y entonces qué es innovación? Correcto. ¿Por qué? Porque el juego de palabras te dice, perfecto, entonces... Si soy una empresa de tecnología financiera sin innovación financiera,
No soy. debería regularme, claro. Porque como no soy lo que soy, entonces tampoco soy lo que no soy, ¿me entiendes? Es correcto. Es como un trabalenguas. Sí. Y a la vez, como te digo, en esta junta de innovación, es que también hablan de hemos dicho, ¿verdad? ¿Te acuerdas de la última falacia de que no es una moneda de curso legal? Correcto. Ya, es un medio alternativo de pago. Es Okay. otra figura de la galera. O sea, su galera es de película, porque dices, ¿qué van a sacar ahora? Porque si tú buscas y escudriñas, y reto al público, ¿no? A que encuentren en esta hiperdispersión normativa una definición, un alcance de entender qué es o qué precedente hay de otra cosa que sea un medio alternativo de pago, no lo vas a encontrar. Porque se lo han inventado. Que bien podría ser papas igual, ¿no? O sea, vos y yo podemos estar de acuerdo de que te voy a pagar trueque, el servicio con por papas. Estas digamos. tapas, Claro. digamos, es normal. O sea, vuelves a los ancestros. Medio alternativo. Entonces dices, con esto no me estás dando una pista, tal vez. No sabes. Y te genera especulación. No especulación en el ámbito financiero. Te genera especulación en el ámbito de certidumbre de seguridad jurídica. Correcto. Que no es menos importante porque esto también se traduce en... Sí, correcto. Esa incertidumbre termina alborotando al mercado de manera directa, digamos, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar. Perfectamente. Bueno, entonces empezamos, si querés, ahí con el pie izquierdo, con ese decreto. Sí. ¿Qué podría pasar? O sea, ¿cuáles son las expectativas que tenés que pase con esta normativa que en teoría debería llegar en julio por parte de la ASFI? Ellos podrían pedir un plazo posterior, podrían decir, 40 días, muy corto. ¿Hay algún recurso para que ellos puedan patear la pelota para después de las elecciones, por ejemplo? Es que no es necesario, porque en la mayoría de los casos tampoco es muy secreto entender que, como te decía, el estándar que se suele dar cuando emites un decreto y pides reglamento a una entidad pública específica, le das un estándar de 90, 120 días, pero por lo general no lo cumplen. O sea, la regla práctica es que más se tiende a incumplir el plazo que a cumplir. Pero como no hay mucho control social o no hay mucha fiscalización por parte de los actores del Estado, no hay una repercusión o consecuencia muy específica en caso de que incumplan con este tiempo, ¿no? Más que todo que nuestro sector de activistas vayan y hagan alguna protesta, que no creo que sea ninguna, que no va a pasar, ¿no? Entonces, y obviamente tampoco hay en principio podría ahí haber un régimen sancionatorio de función pública, pero nunca pasa. O sea, yo nunca he conocido, al menos en lo que veo del trayecto, que también me ha tocado estar en la función pública, de alguien que haya tenido alguna sanción por no cumplir ese plazo. Evidentemente esto puede tener una connotación más específica, bastante peculiar, diríamos, por el hecho de que estamos en un año electoral y por tanto puede ser parte de otro tipo de estrategia que ya haga que efectivamente se ajusten mejor a estos plazos, ¿no? Y por eso es que, terminando la pregunta de decir por qué pareciera que no es lo más acertado poner todo en la misma olla, como hemos venido diciendo, es porque efectivamente además miramos a nuestro entorno en Iberoamérica y todos no han seguido ese camino. Entonces tiene que ser por algo que no todos han seguido ese camino. Una de las normas más avanzadas en solo fintech que no pone esto en la misma olla es México, por ejemplo, para dar un caso, o efectivamente El Salvador, que tiene una peculiaridad de que casi siempre la norma tiende a ser una regulación general y luego específica, ¿no? Pero en este caso El Salvador lo ha hecho al revés, porque primero ha especificado Bitcoin, moneda de curso legal. Y luego ha dicho, uy, no, esto está medio complejo y tuvo que ir a algo más macro. Tenían su razonamiento que iba más por tratamiento con organismos internacionales. Correcto, sí. Por supuesto, pero se hizo. Valía, perfecto. Pero doy el ejemplo de que son dos estados que puedes ejemplificar para entender que o vas por una línea o vas por otra línea. Clarísimo. Está dentro de un esquema, pero por cuerdas separadas. Déjame que aprovecho para preguntarte otra cosita ahorita que estamos hablando de México, de El Salvador, Brasil igual otro monstruo que está con una normativa totalmente diferente, pero el ministro cuando habla de este decreto supremo menciona que hay como 40 empresas, no sé de dónde se sacó el número, ¿no? Pero menciona que hay como 40 empresas que ya están brindando este tipo de servicios que en teoría no están reguladas, porque obviamente no es porque no quieran, sino que no hay un marco normativo que las regule, ¿no? Desde tu punto de vista o con la experiencia que tenés, digamos, en tu área laboral, hay muchas empresas que estén buscando entrar a Bolivia, que ven en Bolivia una oportunidad para empezar a ofrecer servicios financieros. ¿Estás viendo ese inflow? Y si fuera así,
¿qué crees que ha hecho este anuncio de este decreto supremo? ¿Ha frenado un poco a estas empresas que quieran trabajar o no les parece ningún tipo de traba, digamos, y están siguiendo con Sí, lo que venían planificando? claro, con lo que seguían haciendo. Uh-huh. En definitiva, sí se puede percibir en todo tipo de sector, no necesariamente desde el jurídico, que desde mediados del año pasado, cuando se ha levantado la prohibición, ha habido una incursión por parte de este ecosistema a un mercado emergente que quizás no es el más grande, pero puede ser interesante por esta transición que estamos atravesando, pero que efectivamente con este decreto puede llegar a ser más una mala noticia que una buena por el hecho de que en uno de sus apartados dice que tienes que pedir no solo licencia de funcionamiento, sino también permiso de constitución. Es un combo de doblete que solo van a suceder para empresas constituidas en el Estado. Entonces eso es prácticamente sinónimo de ahuyentar a alguien de afuera que se estaba planteando la idea de decir, oye, ¿y si vamos a Bolivia? No, oye, dice que te van a pedir licencia, constitución, esto, el otro, pero si estás constituido en Bolivia, bueno, pues entonces no me constituyo. Porque esto quizás también ha sido un poco curarse en salud por el hecho de que han hecho esto para no incurrir en esta reincidencia que estamos hablando de manera más frecuente de lo que quisiéramos, que ha pasado, por ejemplo, cuando han intentado establecer una política de régimen tributario para los streamings, ¿te acuerdas? Sí. Que tampoco fue sostenible porque para tocar afuera a unas empresas que no tienen instancia local es totalmente inefectivo. Entonces ahora iba a pasar lo mismo con plataformas de exchangers que se utilizan con mayor frecuencia, que no están en Bolivia ni piensan estar. Y ellos dijeron, calculo, ¿no? O sea, según se hace la inferencia de la norma, dices, ¿para qué voy a pisar en falso, digamos? Entonces, mejor pongo solo a las empresas constituidas en Bolivia. Ahora, esto igualmente está de alguna manera pendiente porque no sabes cómo lo van a terminar de materializar con el reglamento que esté en espera por parte de la ASFI en particular, ¿no? Pero tiene ese candado que, como decimos, es un desincentivo más que un incentivo como para que los actores del ecosistema internacional miren hacia Bolivia, ¿no? Porque no vas a querer constituirte porque eso implica ya todo un catálogo de cosas que te imaginas. Claro, especialmente considerando los otros factores en torno a eso. O sea, no es solo pensar en la ley, es decir, el riesgo país, ¿no es cierto? La incertidumbre política y la incertidumbre que viene también de tener incertidumbre judicial, ¿no es cierto? O sea, tantas cosas que se juntan, más añadirle esto, es para pensarla dos veces, ¿no? Pero en contraposición, no podemos dejar de ver también el panorama en el hecho de que en Bolivia pasa un fenómeno que no pasan en otros mercados, por más, como te decía, que quizás no sean los más macro, que efectivamente vas a garantizar un grado de éxito en tu modelo de negocio porque tienes la escasez del dólar norteamericano. Por supuesto, o sea, la demanda es altísima. La demanda es altísima y la incursión de innovación de que el mercado formal e informal, inclusive que supera el 70% de nuestro mercado, ve con buenos ojos y que además ha tenido una antesala no premeditada, interesantísima con el QR, con la tecnología simple de QR de los bancos. Entonces ha tenido una antesala no premeditada, reitero, en la que efectivamente hay entonces dos factores que no encuentras en otros mercados, que son aceptabilidad de la tecnología y un grado de éxito bastante más alto que en el resto de la región, digamos, ¿no? Porque en otros lugares directamente es una alternativa hasta casi lúdica, ¿no? Que dices, a ver, probaré pagar en cripto, pero no pasa nada. O sea, yo tuve la experiencia de estar hace el año pasado, si no estoy mal, por Lima, en Perú, que incluso ahí hay cajeros, ¿no? Como el que creo que aquí se abrió en San Martín, había un cajero de Bitcoin y a la vez era bastante interesante, que era para sacarle una foto porque había fila era un sector de cajeros, ¿no? Entonces había cajero de un banco en dólares, cajero en banco en soles y cajero de cripto. Y resulta que para el cajero de soles había fila. Y la de dólares y de Bitcoin era desierta. Y uno decía hasta incluso, claro, en nuestro aquejamiento decías,
Oye, qué paradójico, digamos, porque es como que Bolivia se jalarían por ir al cajero de dólar, más que al de Bitcoin incluso, ¿no? Eran vacíos los dos. ¿Por qué? Porque efectivamente esto responde, como te decía, en contraposición a que acá el fenómeno acompaña quizás la interesante revolución de lo que es el mundo de las criptomonedas. Sin duda. ¿No? Yo lo menciono, creo que esto en cada episodio del podcast, que mientras más tiempo paso con empresas y con personas que están abordando cripto por primera vez, nadie está interesado en cripto. Es meramente un tema transaccional porque necesito hacer lo que antes el banco me permitía hacer y ahora no me deja, ¿no? Es decir, yo necesito pagar este servicio, necesito mandarle dinero a mi hija, necesito recibir dinero de que me está llegando un trabajo que hice afuera y utilizo cripto como un intermediario, si querés, ¿no? Pero realmente la demanda está viniendo justamente por un tema transaccional, ¿no? Y me parece que mientras más tiempo pasa, esa demanda va a ser mayor. Justo, mira, estabas mencionando el tema del QR y cómo ha crecido, creo que 4000% su adopción en los últimos 3 años, que es una locura. Yo cada vez tengo menos efectivo en mi billetera porque el taxi lo puedes pagar con QR, ¿no? Vas a un junte con amigos, puedes pagar tu cuota con QR. El supermercado lo pagas con QR, las caseras del mercado con QR, todo con QR. Y yo digo, es fantástico desde el punto de vista de la adopción, digamos, de que puedan entrar en un sistema financiero, personas que usualmente no lo hacen, ¿no? Porque les facilita muchísimo el acceso a un sistema financiero. Y me pregunto, ¿qué necesidad tiene, por ejemplo, el Banco Central de pensar en una moneda emitida por el Banco Central, conocemos como CBDC, como es el boliviano digital, si ya hay esta adopción a través de la tecnología QR? O sea, ¿qué excusa tienen ellos para decir, es un buen momento para implementar una CBDC en Bolivia? Digamos, ¿cuál es tu punto de vista? No, esa es en definitiva una mala noticia. Es una mala noticia porque desnaturaliza la esencia de que utilizas cripto porque es descentralizada la tecnología que lo soporta, para ser precisos, sí, ¿no? Entonces, no hay CBDC en el mundo que sea descentralizada, porque lo que quiere el Estado es control. Correcto. No necesariamente malo, pero control. Sí. Entonces, lo que pasa con estas figuras es que pareciera que o bien quieren emular a otros países que han ya atravesado esta figura, porque entienden que como se han subido al bus de las tecnologías emergentes, necesitan tener mejor intervención y no han encontrado mejor manera de hacerlo. Y esto te lo menciono como digo, ¿no? Siempre intentando rehuir de la especulación o llevar a conclusiones que no tengamos la certidumbre suficiente y necesaria, porque se llevaron a cabo hace cerca de un mes, si es que acaso no un poco menos, las jornadas monetarias del Banco Central. Y ahí veías la influencia de los invitados del propio Banco Central en actores de la región que hablaban sobre esto. Entonces como que pareciera que es, como te digo, una adopción del movimiento de la comunidad internacional, más que todo de la región iberoamericana en particular, ¿no? Que decían, oye, ojo que hay esto, mira que hay esto, acompañado a políticas que... Sí, pero mira, o sea, a ver, ¿qué países tienen ahorita una CBDC que esté funcionando? Jamaica, Nigeria. África es como una cápsula distinta al mundo, digamos, sí, ¿no? Claro, sí. Bahamas. No, que estén funcionando abiertamente, o sea, que yo pueda ahorita ir y abrirme una cuenta. Todas la han utilizado desde el punto de vista necesitamos adopción de la gente en regiones rurales, que no van a venir a abrirse un banco, a un banco a abrirse una cuenta, ese tipo de cosas. Como te decía, no tenemos necesidad de hacerlo. Igual aportar, digamos, a lo que mencionabas, ¿no? O sea, hacemos una diferenciación entre una stablecoin como puede ser USDT o USDC que trabaja en un blockchain abierto donde cualquier persona puede abrirse una billetera frente a estas que trabajan en un blockchain de consorcio en la cual vas a tener que pedirle permiso al Banco Central o a los bancos participantes, ¿no? Como tu banco privado al que vas ahorita para decir necesito abrir una cuenta, ¿no? Pero más allá de esas tres, China está, como bien decís, en pruebas piloto. Brasil en pruebas piloto. Estados Unidos, ya Trump dijo no quiero CBDC porque con las stablecoins garantizo básicamente la dominancia del dólar a nivel global.
Y Europa está desarrollando una CBDC de toda la vida, ¿no? Y están proyectándose para 2030 poder tener algo relativamente seguro para que puedan utilizar en la zona del euro. Personalmente se me hace que es una inversión fuerte que tienen que hacer para poder desarrollar esta tecnología, implementarla y después socializarla con la gente. O sea, ¿qué diferencia tendría, por ejemplo, un boliviano digital con el boliviano que ya manejan en sus cuentas o el boliviano físico, digamos, ¿no? Y no encuentro una razón del qué beneficio tendría para el ahorrista promedio, por ejemplo, de tener un boliviano digital frente al boliviano que están manejando ahorita. Mira, yo soy definitivamente un profundo crítico de estas subcategorizaciones de las criptomonedas, no criptoactivos, porque esto, mira, lo han cambiado, porque al principio no sabían cómo llamarlos y un informe de la Interpol allá por el 2020 cambió a la figura de criptoactivos porque veían que el crimen organizado utilizaba más que monedas para hacer este tipo de cosas y dijeron, ojo, es un activo tokenizado, digamos, sí, básicamente, ¿no? Pero yo soy demasiado crítico en relación a esto, que pareciera que para mí los stablecoins son un mal necesario, en el que efectivamente cuando el monopolio de las criptomonedas, que era Bitcoin, acarreaba esta característica inmersa que tiene de volatilidad, que hacía que efectivamente, como comentas, no tenga una adopción masiva de confianza del usuario promedio. Correcto. Entonces se idearon y dijeron, ¿por qué no hacemos una subcategoría de una moneda estable que tenga el respaldo de una moneda fiduciaria del dólar como para que sea estable? Pero ahora, si tú te fijas, ha sido tal la incidencia y trascendencia de esta moneda estable, y lo pongo entre comillas porque sabemos que esta moneda estable, por la revolución tan disruptiva que ha tenido a partir de esto, se ha intrincado, habría que preguntarle a un economista más experto, como referencia del dólar paralelo. Sí. Tanto es así que ya no tiene estabilidad. Porque uno diría, ¿por qué me duermo con 16 y despierto con 18 claro, y luego voy a 20? Si se supone que era estable. Sí, pero bueno, el PEG que tiene o está estable respecto a la moneda fiduciaria sobre la cual se ha impreso en el blockchain, que en este caso sería el dólar. A lo que me refiero es que es 1 a 1, no con la moneda fiduciaria que la compré, como es el boliviano, claro, obviamente, claro, sino que con el dólar, claro, digamos. No, por supuesto, pero digo, si el dólar debería estar, que sabemos que el cambio del tipo de cambio oficial, lo único que tiene oficial es el nombre, sí, claro. Entonces entendemos que la trascendencia de esto es que, o sea, tienes que retrotraerte a poder comprender que la esencia de que estamos hablando de, para mí, criptomoneda, porque es un activo de intercambio que puedo hacer contigo o con cualquier persona, en la que lo que quiere hacer es quitar al intermediario del medio. Correcto. Entonces, si tú quieres sacar al intermediario del medio, que es el banco, menos vas a querer al Estado a través de su banco. Sí, es decir, estás totalmente más distante de lo que quisieras a utilizar a estos intermediarios, porque es lo que no quisiste en un principio. Sí. Bueno, en realidad es tal vez charla para otra conversación más larga, pero es como, yo igual muchas veces tengo discusiones con los maximalistas de Bitcoin y digo, en teoría el white paper de Bitcoin dice efectivo de usuario a usuario. O sea, deberíamos pensar en Bitcoin para comprar café, para comprar papas en el mercado, sin tener intermediación. Pero con el tiempo la narrativa se ha separado de decir, utilizo mi Bitcoin para comprar cosas, para transaccionar, y ahora es pensado como oro digital, ¿no? Entonces, en la medida en la que pasa el tiempo, cada vez vemos de que las narrativas como que se van moviendo a diferentes cosas. Y existe también, creo, en la comunidad en general, cierto nivel de decepción con respecto a cómo, por ejemplo, las empresas y los gobiernos están viendo a Bitcoin. Porque justamente empezó como una contracultura a lo que venía haciendo Wall Street, y ahora la mayor adopción viene de Wall Street, ¿no? O sea, la comunidad salta porque ahora hay ETFs de Bitcoin, ¿no? Porque BlackRock ya tiene, creo, un porcentaje altísimo de Bitcoin en sus bóvedas, y porque ahora nos están regulando y eso permite mayor adopción. Entonces creo que es siempre como un tire y afloje, ¿no? O sea, para el tema de adopción es complejo porque si bien no quisiéramos tener todo este tipo de regulación, de cierta manera, para que el ciudadano común se sienta
seguro de que esto no es realmente un esquema Ponzi o una estafa o algo así, vamos a necesitar a todos estos otros actores que le den una cancha un poco más lisa para que podamos jugar, ¿no? O sea, como te digo, tal vez algo que podemos dejar para otra charla, sí. Pero es súper complejo, digamos, ¿no? Claro, no, por supuesto. O sea, definitivamente es otro tema en el que de pronto también igual la característica de volatilidad que tiene Bitcoin hace año tras año, tras año, tras año, que deja de, o sea, está cada vez más lejos que cerca de un criterio de volatilidad, como decimos. Pero como dices, esto responde quizás a otro tipo de esquema del que nos interesa, pero quizás retornando a la relevancia de lo importante que es tener una política pública clara o una regulación que a veces igual siempre yo repito que no necesariamente tiene que ser vista como una mala palabra, porque a veces dice regulación y para las orejas, pero no necesariamente, sino qué tipo de regulación, desde qué abordaje. Entonces esto, como decía, digamos, reencauzando la línea de lo que es relevante en esta charla, es que es muy sano mirar para afuera qué han pasado con las experiencias de nuestros colegas de los otros estados, ¿no? Y entonces ni siquiera te diría que miremos a nuestros países vecinos, sino hasta inclusive en el otro continente. Justo, y dirías, ¿y por qué el otro continente? Porque esto que voy a decir está relacionado a la moneda que de pronto aquí se ha empoderado del mercado, que son los USDTs, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué ha pasado en Europa? Que ha salido la ley MiCA, que todos conocemos, pero las altas esferas de la empresa que crea USDT dice, no me quiero adscribir a tus reglas, motivos de ellos tendrán, esto es otro debate, pero le dan el dedo abajo y dicen, es tal mi estructura de potencia de modelo de negocio que me puedo permitir totalmente bajarle el dedo a un continente y decir, es correcto, mejor no, y me vengo a donde Bukele porque me da mejores condiciones. Entonces, como te digo, ¿por qué mirar esto? Porque si todo un continente con la potencia que no necesitamos decir, que es la Unión Europea, no ha podido con esto, ¿qué pasa si de pronto un estado en vías de desarrollo, vamos a ser amables, sudamericano, te dice que tienes que cumplir en micro tamaño lo mismo? Licencia, registro de UF como sujeto obligado, permiso de constitución, categoría de reglamento. Entonces dices, no sé, no, ¿cómo que creo que esto no me cuadra? No vale la pena. Claro. Es como mejor me mantengo al margen, porque si me he podido mantener al margen de la Unión Europea, ¿qué te hace pensar que no lo voy a hacer? Obviamente, hasta incluso seguramente tú has escuchado más voces especulativas que dicen, no, capaz se van a querer ir de Bolivia. No, para nada. No. Eso responde a otra cosa. Pero como digo, reencauzando lo que nos interesa en tener las reglas claras del juego, es interesante poder encontrar una apertura por parte del regulador, en este caso, para decirle, mira, nosotros que estamos en la cancha, pateando la pelota realmente como sociedad civil, como comunidad técnica, tenemos posturas que te van a sumar a ti como ente público regulador para intentar poner unas reglas meridianamente claras que sean más amables con la inversión extranjera, que creo que eso es un win-win. No creo que haya una política que pueda decirte no quiero que haya inversión extranjera o no quiero tener una figura que sea más abrasiva que detractora de decirte no entres porque hay candados innecesarios dentro de la estructura que como decimos no sabemos qué es lo que va a pasar con el reglamento. Por lo general, las reglamentaciones de decretos tampoco pueden dispersarse de manera completamente distanciada de lo que ya dice el decreto, ¿verdad? Uno de los últimos que intento recapitular, pareciera que prácticamente nos hemos dedicado, queriendo sin querer, a hacer una deconstrucción de este decreto en particular, ¿no? Pero me parece que es bastante fructífero en particular, porque recapitulo que algo que llama bastante la atención es que en los artículos iniciales dice las ETFs, que ya conocemos, que hemos hablado, se regularán como entidades financieras. Correcto. Tú con esa afirmación te echas por debajo todo el resto. Porque dices, con esto ya está. Claro. O sea, ya me has puesto en la misma olla
no solo de lo que estábamos hablando de los ecosistemas de cripto, que es otra cosa, y las tecnologías financieras por otra, que ya hemos dicho que ellos han inventado innovación tecnológica, y me has puesto como entidad financiera, claro, como si fuera un banco, porque dice eso, literalmente el decreto dice, las ETF se regularán como entidades financieras. Dices, ya está, o sea, digamos que si eres muy radical, llegas hasta ahí, que creo que es el artículo 2 o 3, y dices, ya no leo más, ya lo voto, ¿qué me importa el resto? Porque ya está, o sea, ya la conversación se acabó. Entonces hay esas precisiones de la responsabilidad del alcance de la propia redacción terminológica, en particular en una norma de este acápite que estás abordando un desierto normativo, como lo decíamos al principio, ¿no? Qué locura. Pero eso, bueno, vamos a ver al final qué es lo que hace la ASFI, si es que decide solicitar un plazo para tirar la pelota un par de meses más, o si es que ya hasta julio tenemos una normativa inicial, por lo menos, y a ver cuál es la reacción por parte del ecosistema frente a esto, ¿no? Porque yo sí creo, lo que mencionabas de la regulación de la UIF que se dio en diciembre, creo que ese retorno a decir, no, olvidémonos de lo que acabo de decir hace 2 semanas, tuvo mucho que ver con la reacción del público, ¿no? Porque yo me acuerdo que en medio salió por todos lados, me llegó desde mi padre que tiene 80 años, me reenvió eso, hasta, no sé, compañeros de colegio, digamos, ¿no? Oye, ¿qué está pasando con esto? ¿Qué tengo que hacer? Y creo que, bueno, también el gobierno se da cuenta de decir, ok, tampoco podemos tener un alcance tan amplio que llegue a tantas personas, ¿no? Entonces, algo, no sé, me dice de que esta primera regulación de la ASFI no necesariamente va a ser definitiva, digamos, ¿no? Y hablando de ida y vuelta, justamente la semana pasada el presidente Arce salió a dar un discurso donde propuso 11 puntos para mejorar la situación económica del país. Y bueno, 10 de ellos probablemente no nos interesan en esta conversación, pero habló acerca del Decreto Supremo 5399, donde prohibía la compra de criptoactivos o de activos virtuales por parte de YPFB, ¿no? Hubo muchísima especulación respecto a por qué subimos de 13 bolivianos, el tipo de cambio subió de 13 bolivianos a 19 en cuestión de 3 meses, cuando había pasado de 7 bolivianos a 10 en 6, 8, 9 meses, digamos, ¿no? Y gran parte de la especulación venía de decir, ok, sabes que hasta marzo estábamos relativamente estables, y cuando el Ministerio de Economía lanza la resolución que permite a entidades públicas comprar activos virtuales, es que vemos este golpe, ¿no? No tengo pruebas, obviamente no estoy diciendo de que necesariamente haya pasado, pero la especulación, creo yo, del mercado fue directamente proporcional a lo que vimos en la subida del precio en el tipo de cambio del USDT, ¿no? ¿Vos crees que viene este decreto supremo viene respondiendo justamente a eso? ¿O a qué se debe de que específicamente YPFB y no todas las entidades públicas sea nombrada, digamos, por parte del presidente? Claro, es que esto hace que surja una contundente pregunta, ¿no? Que pareciera que viene acompañada de un consecutivo estruendoso silencio, digamos, porque la pregunta contundente que surge es decir, ¿por qué la inhabilitas a una entidad pública en particular de cumplir sus obligaciones a través de criptos si sus propios actores, cuando ha salido el primer decreto que habilitaba hacer esto, dijeron que no lo iban a hacer? Y como decimos, no tenemos pruebas para decir que lo hayan hecho. Pero inicialmente dijeron que sí iban a hacerlo. O sea, tanto Orgaten como me parece que el ministro de Hidrocarburos, sí, dijeron, vamos a utilizar USDT. Te estoy diciendo en marzo. Y después cuando vimos esta subida de precios hasta casi 20 bolivianos en el USDT, ya salieron a decir, bueno, a Orgaten fue el que escuché, que dijo, no, nunca hemos comprado ni vamos a comprar. Y dijo una nueva falacia, como bien mencionás vos, no existen proveedores que nosotros tengamos que acepten USDT. Y eso es una falacia porque cualquier persona que ha pagado su Netflix utilizando
una plataforma que te permita emitir una tarjeta de débito sabe de que el comercio no tiene que aceptar cripto porque utilizas un puente de salida, una rampa de salida para que ese proveedor reciba dólares, ¿no es cierto? O sea, utilizamos el USDT como simplemente un medio para poder cumplir con esas obligaciones. Entonces, mismo dentro, digamos, de la comunicación, existe un sí y después no. Un sí, vamos a hacer esto y después no, y es una tontería y nunca lo utilizaríamos. No, pero es que además te genera una suerte de cortocircuito, si lo podemos llamar de una manera. ¿Por qué? Porque uno dice, oye, y realmente quisiera saber cómo puedo hacer, quiero llamar a un equipo de expertos informáticos, ethical hackers o no tan ethical, pero más hackers que de pronto me digan realmente si esta entidad pública en particular ha realizado esta transacción. Reitero esto para llamarlo de alguna manera, un cortocircuito. ¿Por qué? Porque nos valemos específicamente de una de las características, si acaso no bondades, de la tecnología blockchain que te da el pseudoanonimato. Correcto. De que si bien tienes trazabilidad, no vas a poder, a no ser de que efectivamente creo que ya hay hasta noticias de que han podido craquear con computación cuántica. Como no nos vamos a desviar hasta allí, desde la trazabilidad, una de las bondades y características de la descentralización de esta cadena de bloques es que no vas a poder registrar si efectivamente ha sido o YPFB o otro ministerio. Correcto. O sea, aunque quieras, no vas a poder identificar. Entonces, como digo, es rotunda la pregunta de decir, ¿y por qué lo has sacado justo a este bailarín de la pista? Si de pronto, como dices tú, ha habido una de decir sí, pero no, pero sí. Y a pesar de que no hayan dicho o hayan dejado de decir, no sabes o no puedes saber por la propia tecnología, por Correcto. Su magia de que entiendo que en el grupo para mí es un equipo, el que ha hecho el white paper, para mí es un equipo. Satoshi Nakamoto es un equipo. Estoy de acuerdo. Es un equipo. Sí. No pienso que hayan no previsto que los estados iban a meter sus narices en esto. Es muy difícil, porque si tienes la lucidez para armar semejante arquitectura, tienes que tener la luz de decir, van a querer entrar, pero yo con mi anonimato y con mis características criptográficas le pongo los candados con la finitud que tienen 21 millones, todo eso, ¿no? Pero sin desviar. Entonces dices, ¿qué pasa con esto? Y que además, para complementar ese, como te decía, estruendoso silencio a la pregunta que nos hacemos por decir por qué sacas a ese bailarín de la pista y no a los otros, porque nunca vas a poder identificar, a pesar de que tengas un equipo de informáticos bastante experimentados en esto, es porque si tú te fijas también, que inclusive también los medios de prensa han de alguna manera coadyuvado a esto, es que el decreto supremo que habilitaba a cumplir obligaciones y a que YPF pueda comprar combustible nada menos que con activos virtuales, no era lo único que decía, sino que a cápite consiguiente decía también que podía, y esto ha generado también una suerte de desinformación, si recapitulamos, decía que también YPF podía valerse de los recursos del Banco Unión para pagar. Y todos decían, van a meter la plata al dinero de nuestros ahorristas del Banco Unión. Y no era exactamente así, no, claro. Como para ser justos. No era así, sino que lo que decía era que efectivamente podía tocarle a la puerta al banco estatal, claro. Que era el Banco Unión, para poder valerse de esos fondos fiduciarios. Entonces también ha habido, creo, no ha sido tan contundente el mensaje sobre la compra con activos virtuales, sino más bien con esto del Banco Unión, porque decían, entonces nos van a vaciar el dinero del banco. Y entonces ha habido una distorsión, porque también vemos que en el decreto no hace mención a este segundo acápite. No. O sea, es decir, como que quedó ahí y ya nadie más lo miró. Sí. Puede estar como puede también no estar, porque, como decimos, lo que el colectivo no quiere y por lo que existen las normas es porque quiere rehuir de incertidumbre. Es correcto. Pero lamentablemente cuando lees las normas en temáticas que no conoces, resulta que estás en una incertidumbre igual o mayor con la que has empezado, y por eso deberían mirar casi en un criterio conclusivo en esta oportunidad darle un asiento en la mesa a los actores de comunidad técnica y sociedad civil para que puedan dar una retroalimentación, entiendo yo, fructífera. Igual a mí me parece, dentro de esta resolución ministerial que sacaron en marzo, el Ministerio de Economía, hay un procedimiento en el cual el ente público o la empresa pública tiene que hacer la compra de los activos.
Y hay un punto en el que dice, no pueden, dice, deben hacerlo a través de un intercambio, ¿no? Entonces, esto básicamente te dice, las entidades públicas no podrían haber ido a un proveedor de liquidez que nosotros llamamos over the counter o OTC, no podrían buscar a alguien de decir, usted empresa, proveedor de servicios activos virtuales, puede darme 100,000, 200,000, 300,000, 500,000 USDT a un tipo de cambio en el que convengamos, pero que no afecte el precio del mercado que está siendo utilizado como referencia, que es Binance, ¿no? Entonces, a través de la misma resolución te dice el procedimiento de que vos tenés que buscar un proveedor de servicios activos virtuales que esté en un intercambio y tenés que negociar con él un precio y se tiene que llevar a cabo la compra en un plazo de 2 días, ¿no? Entonces, si es que esa es la normativa que obliga a las empresas de que lo hagan a través de un intercambio, y si miras los tiempos en los cuales desde que se aprobó esa resolución y las subidas de precios que tuvimos, la gente une los puntos, ¿no es cierto? Entonces hablan de especulación y todo esto, pero al final esa especulación la genera las mismas regulaciones que se vienen dando, las normativas que se dan, la manera en cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no es cierto? Y si bien, como mencionás, no hay manera en la que la gente pueda decir de manera contundente, y nuevamente digo, yo no tengo prueba de que haya sido así, te dejan todas las partecitas necesarias para que la gente las una en su cabeza, ¿no? Claro, o sea, como que te invita a la incertidumbre, que es lo que decimos que no queremos, ¿no? Porque precisamente igual estas observaciones de posibles figuras que no están bien resueltas, como decimos, pareciera que te invitan a la confusión, porque Sí. tú decías que en el reglamento, en la resolución 055 de ministerial, habla sobre proveedores de servicios de activos virtuales. No. Es un PAF, es cierto, proveedores de Habla activos virtuales. y uno razón. dice, ¿qué ha pasado? Sí. ¿Se han olvidado? O sea, el redactor no ha desayunado. Se olvidó la S. O sea, no creo que vaya por ahí. Y esto nuevamente es reincidencia. Nunca es nuevo. Ese es lo malo, digamos. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo, como para poner una adicional, que por ejemplo se habla ya tradicionalmente de la billetera móvil, que conocemos, que hay modelos de negocio bien estructurados, excelentes, está definido. ASFI meridianamente tiene un reglamento aceptable dentro de la figura de la billetera móvil. Sin embargo, en una modificación del año pasado, Banco Central introduce la figura de cartera digital, con una definición bien peculiar que nuevamente dices, o sea, me estás incitando a la confusión. ¿Qué hago? PAB, PCAB, billetera, cartera. Claro. Ya teníamos una definición clara, específica, que estábamos de acuerdo todos, y ahora me utilizas un sinónimo que no sé si será sinónimo o será otra cosa. Es que en realidad distinta, no es. Y uno Claro. dice, no, mira, o sea, jugando a, no necesariamente jugando al abogado del diablo, dices, no, mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Que como billetera móvil es con moneda fiduciaria, entonces yo, como estoy a la vanguardia de innovar, te tengo que poner otro nombre para utilizar con monedas que no sean fiduciarias. Sí. No, porque lees la definición de cartera y tampoco te dice que tenga vínculo directo con activos virtuales. Claro. Entonces dices, al final, ¿para qué me has puesto esto? Para hacerme ilusionar de que puede ser utilizado. O sea, como te digo, son reincidentes y no es la única figura. Sí. Te puedo dar más, pero ya nos extendemos porque también, o sea, una última, hablando justo de la resolución. Dale. En la resolución se aventuran nuevamente, seguimos con lo de la galera, que siguen sacando conejos, varitas mágicas, todo. En la resolución se aventuran a definir lo que es un token. Ah, sí. No, por favor, no toquemos ese punto que me duele la cabeza solo de acordarme. Sí, pero ¿te das cuenta? Sí. Y luego ahora en el decreto vuelven a dar otra definición. Y entonces dices, ¿con cuál me quedo? ¿Con la última, con la que tiene más peso, por lo que decía? ¿Te das cuenta? Te comento en líneas generales. Hice el ejercicio de preguntarle a ChatGPT. ¿Podrías, por favor, darme un glosario de estos 9 términos que están en el decreto supremo que salió hace poquito? Y era muy, pero muy parecido a lo que está en el decreto. No, o sea, como que cambiaron 2 palabritas y las movieron por aquí y por allá. No estoy diciendo nada, pero me pareció realmente muy superficial ese glosario que están utilizando, digamos. Y que además, nuevamente, hablando del decreto, otra, como te digo, puedo seguir, pero las que me surgen. Define nuevamente token y más arriba activo tokenizado. Sí. Y dices,
Correcto. En la técnica legislativa no es loable poner estos compuestos si es que no estás... O sea, me defines esto y no me defines lo que es el ETF, que es el objeto que estás regulando. Por lo menos dime y empezá a decirme, una empresa tecnológica financiera es esto. Correcto. Y uno diría, no, estás haciendo una mala lectura porque en el artículo siguiente te pone categorías que dicen que las ETFs van a entrar dentro de, y ahí están los los servicios, ¿no?, que brindan. Los que hacen, sí, que nuevamente recaen en lo que le llamamos en la ciencia jurídica bienes jurídicos indeterminados. ¿Qué es esto en palabras más comunes? Términos que dicen mucho y no dicen nada. Porque te dice plataforma de pagos. O sea, ¿qué no es esto? ¿Qué es? Y por si no fuera poco, por si quieres zafar a medias de decirte ingeniosamente yo voy a encontrar una figura que no se va a cuadrar con esto para no pedir licencia, en el último literal dice otras aprobadas por ASFI. Ya está. Entonces, no, es un campo de batalla cuanto más interesante, curioso, y dices... ¿Qué pasa aquí? O sea, es tan ambiguo que al final no define nada. Claro, ¿no es cierto? O sea, no te pone unas definiciones bien dispersas de decir, o sea, qué privilegio han tenido estas figuras de haber sido definidas, porque hay otras más esenciales que no las identifico, hay otras que ya hemos visto que repiten. Sí. Esto genera lo que también en derecho llamamos antinomias jurídicas, o sea, es como que te generan unas contradicciones aparentes. Y nuevamente, o sea, lo que hay que hacer es alejarte de la incertidumbre. En el glosario que utilizaron, creo que la primera definición es activo tokenizado, y es como que dice, es un token que... y vos decís, ¿qué? ¿No? Es así, es así. Y tenés que irte al fondo para ver token. Bajas, subes. Sí. Claro, y por eso no te define todo, y en la definición de PSAB te replica lo que dice UIF, sí. Que digamos puede estar bien, no necesariamente está mal, pero nuevamente no es de ellos, sino que es de la propia Gafi, y entonces... Definitivamente creo que hay mucha expectativa por el reglamento que pueda surgir, y como decimos, creo que es mejor durante el proceso que después, que pueda haber alguna apertura, esperemos. O sea, de hecho estamos haciendo gestiones hasta incluso desde el plano académico, digamos, que entiendo que es el más neutro y el más idóneo, como para intentar dar propuestas y decirles, regulador, esto deberías considerar. Sí. ¿No? Porque creo que es nuestra tarea desde nuestra trinchera decirle, entiendo que no soy el más experto, lógico, puedo considerarme con suerte aprendiz de tener una experticia en cómo regular positivamente esta figura, que nosotros lo venimos diciendo desde siempre. En la Católica en La Paz tuvimos un evento con el apoyo de la Dirección de Derecho para intentar hacer una iniciativa reglamentaria de mínima intervención, que es la figura que debería haber sido así. Y entonces son aportes interesantes con profesionales de economía, de ingeniería, que efectivamente hemos querido rehuir, de decir, se han juntado un par de abogados a regular temas que no conocen. Un equipo multidisciplinario. Y no va a ser los últimos, porque entendemos que la gente técnica, académica, entendida en el tema, tiene mucho por decir, válido, enriquecedor, y que además nos va a repercutir. Sé que también ha habido otras asociaciones y cámaras que están relacionadas a blockchain, que han tenido reuniones con la ASFI. De nuevo, va a depender mucho de la voluntad política también, ¿no? Del ente regulador, de decir, ok, tomaré todas estas observaciones que tengo como algo válido para aplicarlo dentro de la regulación, o simplemente escucho y digo, ok, muy bien, pero yo tengo otro punto de vista respecto a lo que tendré que hacer, ¿no? Va a ser interesante ver qué nos depara esa regulación. Pero en todo esto creo que, o sea, estamos viendo una palabra que creo que es repetido varias veces y con justa razón, que es incertidumbre, ¿no? Y no hablamos simplemente de una incertidumbre económica, que creo que todos los bolivianos estamos en eso, ¿no? Estamos todo el día... Hice un chiste el otro día porque tenía muchos amigos que me dicen que no entraron nunca en cripto por miedo a la volatilidad. Y esos mismos amigos ahora revisan el precio del USDT cada 15 minutos, ¿no es cierto? Porque todos estamos en esa incertidumbre. Bajó, subió, compra ahorita, compro mañana, ¿qué hago, no? Pero más allá de la incertidumbre económica que existe en el país, este tema de que la UIF saque un reglamento, lo anule a las 2 semanas, saque uno nuevo, que tengamos entidades públicas que tienen permiso para comprar, después ya no tienen permiso, este ida y vuelta constante respecto a la normativa que existe, ¿qué efecto tiene
en los actores, digamos, del ecosistema, pero también en la población en general. Claro, efectivamente es una garantía que si tú buscas en internet, en repositorios de obras y demás, los estudiantes de Derecho lo van a poder ratificar muy bien. Hay obras enteras y teorías conceptuales doctrinarias sobre la figura de la seguridad jurídica, que pareciera que son dos palabras algo extraviadas que las hemos juntado, pero en realidad tiene un trasfondo sumamente minucioso, en particular de decir, ¿por qué pongo reglas? Porque además tienen que ser lo suficientemente idóneas y acertadas como para llevar adelante el fenómeno que yo estoy haciendo, porque siempre en el derecho dices, dame el hecho y te doy el derecho, nunca al revés, ¿no? Esto nos enseñan siempre desde la universidad. Pero ¿qué pasa? Que uno de los únicos motivos por lo que uno quisiera que no tengan estos rangos, porque varios igual me decían, como tú bien mencionas, decían, oye, pero también es peligroso que haya una resolución que ha levantado la prohibición y nos ha dejado en el desierto normativo, porque así como de pronto un día han levantado, el día de mañana pueden decir, resolución, vuelvo a prohibir. Es correcto. Esto es lo que genera esta jerarquía normativa que hablábamos al principio y por el único motivo por el que quisieras entrar en la caja de Pandora, que es la Asamblea Legislativa. Porque una vez que tenga rango de ley, efectivamente ya te da una mayor seguridad jurídica de que el día de mañana ningún poder, ninguna autoridad particular la vaya a dejar sin efecto la normativa. Tanto la prohibición misma o la no prohibición, como el decreto, como las resoluciones. Es el único motivo por el que debieses entrar a ese aparato burocrático que vemos que inclusive está tan entrampado que no termina de liberar cosas que ni el propio ejecutivo parece que quiere, que créditos, que peleas. Creo que lo más entretenido que tenemos en la asamblea son las peleas, digamos. Es con los que nos quedamos. Pero también, para cerrar, que siempre me gusta replicar también esta frase de un filósofo, es que te dice que un Estado, mientras más leyes tiene, es más corrupto. Entonces también hay que cuidar esos planos de que a veces, y varios activistas, seguramente tú me vas a ratificar esto, te dice, ¿por qué no me dejas así? No necesito que me des un reglamento, un decreto, una resolución. Al final el activista promedio que de verdad se mueve y juega este partido, ni siquiera sabe la diferencia entre un decreto, una resolución, UIF. No, y como digo, no debería ser necesario por la razón por la que ha nacido el utilizar esta tecnología y la razón por la que ratifico que no debería meterse en la bolsa. Creo que esa es una razón muy nuclear por la que no debería mezclarse con las tecnologías financieras, que pueden tener que ver con el sistema tradicional, regulado por Banco Central, entidades financieras, licencias. Todo ese mundo va totalmente distante por la esencia, por la teleología, que le decimos que es como que la finalidad última de la esencia por la que ha nacido esto, y que los activistas lo que piden es una que me parece que es el mejor reto que puede tener la ASFI, si acaso yo tuviera algún tipo de atribución, digamos, en intentar dar alguna emulación en esta entidad, es el reto de desregular. Sí, está complejo, pero mira, a mí me parece muy interesante lo que pasó en Estados Unidos en los últimos años, ¿no? O sea, en la administración de Biden tenía reglas pero tan borrosas que no sabías cuándo estabas de acuerdo y cuándo estabas en contra de la ley. Entonces tenías a la SEC, que es la Comisión de Bolsa y Valores, que estaba regulando, porque como que no había un ente específico para cripto, estaba regulando a todos estos proyectos que ofrecían, digamos, sus productos a los ciudadanos norteamericanos. Entonces dice, ok, XRP, vos no, o sea, pasaste la ley Howey, es decir, estos 4 puntos, y por ende sos un valor, y como no estás regulado, no deberías ser ofertado a ciudadanos norteamericanos, juicio, ¿no? Entonces perjudica a Ripple, ¿no? Y XRP, pero se va a Coinbase y le dice, oye, vos estabas ofertando XRP, y XRP es un valor no regulado, juicio. Kraken como intercambio, juicio. MetaMask, que es un servicio de billetera de autocustodia, les decía, vos les estás dando acceso a Uniswap. Uniswap es un intercambio descentralizado donde pueden comprar valores no regulados. Juicio. Es decir, Gary Gensler, que era el presidente de la SEC en esa época, se dedicó a meter juicio a medio cripto. Nadie quería tener nada que ver con cripto en Estados Unidos, y viene Trump y hace todo lo contrario. Es como que dice, no sabes qué, voy a votar a Gary Gensler, vamos a poner a alguien más en la Comisión de Bolsa de Valores y vamos a intentar tener reglas lo más específicas posible para esto.
se cayeron todos los juicios que había empezado Gary Gensler y ahora tenemos como un renacimiento de tecnologías que vienen de Estados Unidos, ¿no es cierto? No es que desapareció el reglamento, existe todavía, tienen normativas que tienen que cumplir, pero ha crecido tanto, digamos, esa industria en Estados Unidos que inclusive tenemos lo que podríamos decir una categoría de criptoactivos que se llama Made in USA, ¿no? Que vimos como que muchísimo interés mundial por activos que habían nacido en Estados Unidos en base a esta nueva regulación que estaban promoviendo la administración del presidente Trump, ¿no? Entonces, yo pienso igual que vos, no es tanto de decir no me regules porque entiendo que existen algunas razones para las cuales existe la regulación, pero que tampoco sea el fin de la regulación atacar al usuario y a los proveedores de estos servicios, ¿no? Mira, un anuncio casi inédito es que justamente sobre lo que tú mencionabas de las idas y venidas del sistema jurídico anglosajón, que dicho sea de paso es distante al nuestro, he escrito un artículo académico sobre la naturaleza jurídica de los meme coins que está para ser aprobado. Por eso decía, es un anuncio imprevisto que esperemos que pase los filtros de académicos de un artículo específicamente científico, digamos, y que, bueno, lo anuncio acá, que lo tenemos ahí, pero tiene que estar aprobado para estar en una revista. Buenísimo. Y que lo voy a compartir en su momento, pero bueno, surgió por lo que mencionas, porque justamente se hace un cambio de paradigma del test de Howey en relación a los contratos de inversión y los meme coins, porque es como una categorización de... y hay un juego ahí de intentar encontrar una categorización jurídica sobre esto en particular, que bueno, igual es otra charla en particular, ¿no? Sí. Bueno, y también repercute muchísimo con la actualidad porque concordemos de que ya el tema de los meme coins no es una cosa aislada de una comunidad chiquita, siendo que el mismo presidente de Estados Unidos lanzó un meme coin 2 días antes de ser posesionado, ¿no? Entonces, es una locura. Pues nada, ¿qué otras cosas crees que qué otros entes deberían entrar en este periodo de regulación a nivel Bolivia? O sea, porque ya sabemos de que la UIF tiene también cierta regulación acerca de quiénes deberían ser sujetos obligados. La ASFI va a tener una regulación para los proveedores de servicios activos virtuales dentro de poco, pero ¿qué otros entes deberían empezar a tomar en cuenta los activos virtuales dentro de su regulación? Claro, en realidad, como te decía, siguiendo con la línea de uno de mis criterios conclusivos de decir que el reto es una desregulación, es más bien qué entes menos deberían meterse. Okay. Es decir, sí debería estar ASFI, porque también de pronto sabes que con esto del registro de la UIF otra vez estamos incompletos porque no hay un instructivo específico. Entonces, si bien te registras, no sabes bajo qué régimen. Correcto. Porque generalmente en lo que ya estás, si eres banco, ASFI. Si eres una entidad no financiera, es una red de asociaciones. O sea, tienes una repartición. SAB está huérfano. No sabe a qué adscribirse. Sí tienes que inscribirte porque es un must, además. No es, si querés. No es opcional, pero no sabes a qué estándar adscribirte. Entonces lo va a tener que hacer la propia UIF, que no es regular tampoco, o sea, es atípico. Pero dada la circunstancia, como decimos, como no sabes quién, es mejor no hacerlo. Yeah. Otro actor que tú me preguntas qué actores deberían meterse. No, yo más bien te digo qué actores no deberían meterse, que además están silenciosamente acompañando esta transición en el tema que hablábamos sobre, por ejemplo, el boliviano digital, que le han llamado ellos, ¿no? Como la CBDC, es AGETIC. Yeah. La Agencia de Gobierno Electrónico es la que precisamente tiene uno de los departamentos que tiene una unidad de desarrollo que debiese ser llamada por sus atribuciones normativas a desarrollar esta plataforma, porque nosotros sabemos que toda la figura de ciudadanía digital y agenda de gobierno electrónico la lleva precisamente la Agencia de Gobierno Electrónico dependiente del Ministerio de la Presidencia. Entonces, contraponiéndome a tu pregunta, tú me dices ¿quiénes deberían entrar? No, más bien ¿quiénes no deberían entrar? AGETIC debería parar eso, no debería haber desde el punto de vista mío esto, y menos más otros que además hemos visto que hay una falla en la comunicación lineal entre estos tres actores principales. Sí. Si acaso, como dices, hay estamentos que te dicen que debiese haber una regulación de mínima intervención, como también lo he mencionado y hemos hecho propuestas desde la academia en este sentido, solo deberían confluirlos a través de una
una entidad en particular. Quizás el apéndice puede ser UIF porque sí no va a haber una entidad que quiera rehuir a decir que cumple con ciertos estándares de antilavados. Eso es lo normal, porque correcto. decir lo contrario de pronto también te expone a decir qué tienes para esconder, ¿verdad? Sí. Entonces, eso no hay problema. Pero eso es como que normativa preexistente. No es nada nuevo. No es nada que desincentive a la inversión extranjera, que es lo que creo que todos queremos para intentar paliar de alguna manera la situación que tal vez redirijo un poco ¿no? mejor mi pregunta. Parte de, digamos, creo yo, como decíamos antes, la adopción masiva que ha tenido cripto a nivel Bolivia viene por el tema de los stablecoins, principalmente el USDT como método de pago. Pero una de las preguntas constantes que recibo de importadores específicamente es: ¿será que yo puedo pagar a mi proveedor mandándole USDT a través de la red de Tron, digamos? O sea, ¿me sirve eso para decirle a la aduana, aquí está el pago de mi empresa a ese proveedor? Y otra pregunta que me hacen constantemente es desde el punto de vista contable. Este activo, ¿qué asiento contable tiene en mi contabilidad, digamos, ¿no? ¿Es un activo? ¿Voy a tener que pagar IUE en caso de que suba el precio, ¿no es cierto? O sea, a eso me refiero, digamos, ¿no? Ok, claro. O sea, como decimos, como hemos dicho que varios temas que nos hemos dispersado positivamente, decimos es otra charla. La de Derecho Tributario es una charla que no quisiera tener. Es una charla que no quisiera tener. Pero ya que me preguntas, creo que uno de los troncales transversales que nos puede sumar a esto para ver quién debería intervenir de manera totalmente proactiva y cumpliendo con lo poco que aporta la resolución que levanta la prohibición de criptos, es el Ministerio de Educación. Porque si tú te fijas en el artículo siguiente, después de que dice el artículo primero de la resolución 082-2024, que dice se deja sin efecto la 144, que es la que prohíbe, en el artículo siguiente dice se va a promover la educación financiera, que también es un poco medio olvidado ese artículo, pero si tú apuntas a ese que educación, acudes al ministerio precisamente de su categoría, del rubro, haces bien en efectivamente lo que tú me comentas. El abuelo de 80 años, la casera, no termina de entender bien esto. Entonces, si hay un lineamiento de una política pública agresiva, diríamos, en llevar adelante esto, me parece que se va a reencauzar el camino a un lado más positivo, ¿no? Porque vas a saber cómo usar. Hay un montón de gente que no sabe. No sé por qué, aquí que es como que haces disclaimers publicitarios, digamos, Binance se ha posicionado, se ha apoderado del mercado, porque desde mi punto de vista, que tampoco soy el informático, es una de las más difíciles. Yo tengo la respuesta del por qué, en un ratito te la doy. Tiene un montón de botoncitos que dices, la mayoría de la gente me pregunta, ¿y cómo empiezo? ¿Qué se hace aquí? ¿Qué es P2P? Directamente. Entonces, ya respondiendo, alineándome a tu pregunta, se me ilumina diciendo que me parece que debería ser un gran camino antes de regular bien, mal, de manera algo contrariada, ¿no? Es decir, primero que mi sociedad entienda lo que vamos a regular y después poder comprenderlo, como decimos, ¿no? Yo creo que, y justo me acuerdo bien que decía parte, digamos, de lo que decía ese documento era de que iban a entrar en educación. Y yo recuerdo que el año pasado, en julio, agosto, el Banco Central tenía llamadas de Zoom justamente para explicar cómo funcionaba. Ahora, siendo una persona que ya estoy en el ecosistema hace varios años, noté dos cosas. La primera, que obviamente una llamada de Zoom sin dar pie a que mucha gente entre no es el mejor método de poder, digamos, entrar en el tema de educación. La mayoría de la gente que estaba en esas llamadas era gente que ya estaba en el ecosistema y ya entendía todo eso. Y lo segundo es de que los temas que abordaban eran tan amplios que el expositor no tenía tiempo suficiente para hacerlo de la manera adecuada. O sea, parecía algo como que cumpliré con lo que dice la norma bajo la mínima expresión posible, y en caso de que de aquí a 6 meses Fabián diga ¿cuándo van a hacer esto?, tengan algo para decir, pero sí lo hicimos, ¿cómo no te enteraste? ¿No es cierto? Sí. Además que era bastante disuasorio, ¿no? Porque más que enseñar, pretendían enseñarte, porque yo también estuve en estas sus capacitaciones solo por curiosidad,
más se encargaban de decirte lo que no era que de lo que era, porque te decían, no es moneda de curso legal, cuidado que te estafen. Y era como, ya está bien, pero ¿y qué es? Sí. O sea, pareciera que se enfocaba más en eso, porque era, como dices tú, el libreto, digamos que por ahí no está del todo mal, pero como dices, pareciera que la estrategia tendría que ser otra, y el camino de la educación para mí sería muchísimo más fructífero que una regulación de la entidad que sea o el reglamento que sea en el plazo que venga, porque al final no es que con o sin reglamento el ecosistema va a parar. Sí, no. O sea, la avalancha está. Mientras estaba prohibido, igual había P2P. Hasta con prohibición había movimiento. Entonces, como digo, no es algo que sea realmente algo que aqueja, mientras que el tema de educación financiera en este punto, sí, hasta incluso para distinguirlo. Me parece que es una mirada bastante interesante de cerrar, digamos. Sí. Respondo el tema de Binance, que se quedó ahí volando. La gente está en Binance porque es el intercambio que tiene más liquidez de USDTs. Es decir, es el lugar donde podés tener mayor acceso a USDT teniendo vos boliviano. Esa es la única razón. O sea, siempre hago esta comparación de que el sistema financiero tradicional que llamamos TradFi es agua y cripto es aceite, y volvemos a salir a agua en la otra punta, ¿no es cierto? Y la única manera de conseguir un puente que te saque del agua y te lleve al aceite es a través, en Bolivia, de un mercado P2P o a través de una compra OTC. Entonces, si yo nunca he comprado cripto en mi vida y le voy a comprar a alguien por fuera de un intermediario, como vendría a ser un intercambio, los riesgos de que me estafen son muy altos. Entonces, Binance en este sentido funciona como un servicio de escrow que garantiza de que ambas partes reciben lo que habían prometido, digamos, ¿no es cierto? Entonces, esta persona se garantiza de que le vayan a depositar el fiat en su cuenta de bolivianos, y esta persona, Binance te garantiza de que esta persona que te dice que tiene 200 USDT para vender, los tiene. Entonces, dentro de esos servicios que podríamos poner, digamos, no es un intercambio, pero RTM te ofrece una red de cajeros. Tenemos a Binance como tal, tenemos intercambios como Bybit y Bitget que tienen el mismo servicio, pero todo el mundo va donde hay mayor liquidez. Entonces vos te vas a buscar, digamos, USDT en Bybit, vas a encontrar 5 o 6 vendedores. Te vas a Bitget, vas a encontrar 2. Pero te vas a ir a Binance y vas a encontrar 20, 30, 40, 50 anuncios, ¿no? Entonces es simplemente me voy donde hay la disponibilidad de encontrar. Y ahí nos encontramos con el tema de que una vez tiene la gente su USDT, no se mueve de Binance, porque ya es complejo, ¿no? Claro. Mandarle una billetera de autocustodia, ¿qué es una red? ¿Qué es un activo? ¿Qué? No, ya estoy acá, estoy bien, mi aplicacioncita me dice que tengo este balance y listo. Y si lo deposito acá dice que me paga 7%, digamos. Entonces, yo chocho. No sabe que el intercambio mañana puede cerrar y perdiste tus fondos, que la custodia es plena de eso, que cuando firmaste el contrato, como bien decís vos, con todos los disclaimers que nadie lee en letra chica, dice que si quiebra Binance, ellos utilizan los fondos de los depositantes para cubrir esa deuda, ¿no es cierto? Hasta ahí llegamos. Nosotros con el equipo de la firma somos los locos que leemos eso. Somos de los pocos locos que de verdad leemos eso. Sí. Pero sí, claro, es eso, efectivamente es así, pero como digo, entran los que conocen la aplicación, pero en realidad los que no conocen, que quieren entrar por la necesidad, ahí es donde encuentras esa brecha. Hay una fricción tremenda. No tienes idea, sí. O sea, y no es muy intuitiva, porque hay otras que son más intuitivas, pero efectivamente, como tú dices, no acompañan a la liquidez que se tiene y demás. Pero por eso todo esto se arregla con este brazo, que me parece que es realmente una suerte de hallazgo que siempre estuvo ahí, y que el Banco Central pareciera que se sacó de encima esa obligación con las primeras semanas, hacer por regiones, más que todo con periodistas, si no estoy equivocado, esta capacitación, las presentaciones y punto final. Me parece que debería ser una entidad específica llamada por norma, que es el de educación, ¿no? Pero sí, tenés razón. Para cerrar un poco, Fabián, tu visita, y agradezco nuevamente que me hayas dedicado el tiempito para hablar de este tema que creo que es sumamente importante, el tema de la legislación. Pero yo te sigo en LinkedIn, publicás bastante ahí, creo que aportás muchísimo, digamos, desde ese punto de vista, a ver tal vez cosas que el que no está metido, digamos, en el tema jurídico, tal vez lo pasaría, digamos. Entonces, si querés comentar a nuestra audiencia dónde pueden seguirte para estar un poco más empapados de lo que vos estás haciendo en el día a día.
Claro, sí, o sea, justamente intentamos interactuar con la comunidad de LinkedIn con mi nombre, ¿no? Que es Fabián Espinosa Valencia, que estoy ahí dentro de, como digo, la verdad, una buena oportunidad de un nuevo episodio, de un equipo con PPO Sí. Abogados, que creo que ha tomado la batuta de mirar con mucha prontitud este mundo de las tecnologías y que efectivamente entiende el ecosistema y precisamente por eso es como que en nuestro entorno nos conocemos entre todos también y sumamos para intentar aportar, que además yo tampoco lo intentaba, te confieso que no veía cuán relevante era el plano regulatorio. Decía, es mi cancha, es lo mío, porque es así, pero todos era como que, ¿y qué con esto? Y que yo decía, ¿en serio es tan importante, digamos? Porque es como que por eso yo veía desde el activismo de decir, mientras menos me molestas con eso, mejor. Sí. Pero hay un equilibrio ahí sano y necesario que, como digo, sí, o sea, intentamos promover en particular con el equipo de que además soy, creo, de los nuevos pertenecientes, pero la verdad, con mucha satisfacción en particular de que vamos a seguir igualmente llevando adelante varias actividades que socialicen esto y siguiendo siempre desde cerca todos estos movimientos y acciones que se llevan adelante. Buenísimo, Fabián. Mil gracias por tu tiempo. A ti. Que tengas buen día. Gracias, Galo. Igual. Gustazo. Nos vemos.